Desde el primer respiro hasta el primer llanto, Él estaba allí. No con todas las respuestas, pero con los brazos abiertos. Las noches sin dormir, las rodillas raspadas, las carcajadas en el jardín de la casa. Momentos que pasaron como agua entre los dedos, pero dejaron algo atrás. Él me llevó, a veces sobre sus hombros, a veces con solo una mirada. Me enseñó cómo ponerme de pie, cómo caer y cómo levantarme de nuevo. A través de tormentas, charcos y olas de crecer, Él fue constante. Y ahora, mientras me levanto de estas aguas, lo veo claramente. Las mismas manos que una vez me sostuvieron, ahora me señalan al que da vida. Vamos, dale un fuerte aplauso a todos los papás, pero fuerte, que se escuche y que se sienta que honramos a nuestros papás. Papá, eres una bendición. Qué privilegio tenerte aquí, qué bendición que seas tú, ese guerrero que está enfrente de su familia, ese que trabaja todos los días, ese que ora por su familia, que bendice a su familia, ese que trajo a su familia el día de hoy a la iglesia. Qué bendición contar contigo, qué bendición que seas parte de esta gran familia, familia Amor Viviente. En verdad, honramos y bendecimos tu vida el día de hoy por todos los días del año. Otro fuerte aplauso a los papás, por favor. Te amamos, estamos muy orgullosos de ti. Qué bendición tenerte acá. Hoy tengo el privilegio de poder compartirte la palabra del día de hoy. Esta enseñanza, estamos celebrando a los papás, pero no solamente es una predicación para los papás, aunque nos vamos a centrar en la paternidad. Esta enseñanza es para todos. Yo tengo el privilegio de ser papá, el hermoso privilegio de ser papá de dos niños que están entrando en la adolescencia. Y ay, nanita, cuando yo sentía que ya estaba todo como que un poquito, ya me la sabía, ya sé cómo, mira, son hombres, ya. No, entra la adolescencia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entra la adolescencia y las reglas cambian. Es otra cosa, no sé qué les empieza a salir de adentro. Además de olores feos, ¿verdad? También. Bueno, ya mis hijos, aprovechando que mis hijos no estaban aquí, el primer servicio estaban aquí, no puedo decir nada. No, pero qué bendición que podemos tener el privilegio de ser papás, quienes lo somos. Y es una gran responsabilidad también, es un llamado bien grande que Dios nos ha dado. Hoy quiero animarte por medio de esta predicación, pero no solamente, les decía, no solamente es una enseñanza para papás, es una enseñanza para todos, porque sencillamente todos somos hijos, todos provenimos de un papá, todos tenemos, quienes tenemos la bendición de tener a papá todavía, o a lo mejor tuviste a papá. Pero todos podemos aprender acerca de la paternidad y cómo honrar. Aunque tu papá no esté ya, todavía puedes honrar su paternidad. Pero esta predicación también es para las que son esposas de un papá. Si tu esposo es papá, esta palabra te va a ayudar, te va a animar y te va a enseñar cosas nuevas. Abre tu corazón. Esta predica también es para los jóvenes, los hombres jóvenes que aún no tienes hijos tal vez, pero un día, espero Dios te conceda tener hijos. Esto te va a servir. Deja que el Señor hable tu corazón. Recibe la palabra el día de hoy como ánimo, como enseñanza y guárdala en tu corazón para cuando llegue el momento. Pero de una vez puedes empezar a ejercitarla y a ejercerla con tu papá. También todas las muchachas, las señoritas, las jóvenes, tienes una relación con tu papá, tal vez cercana, tal vez no lo sé. Pero mi oración también es que un día ojalá el Señor te conceda a ser papá al hombre de tu vida. Esta predicación también es para ti. Es para toda la familia y es una predicación, espero, que sea de mucha bendición y que sea de mucho ánimo para ti. Amén. Quiero iniciar exponiendo plenamente, claramente, echando luz sobre uno de los problemas más comunes que tenemos en nuestras familias. El problema del gran desequilibrio que viven las familias en la actualidad por falta de una paternidad ideal. Por falta de una paternidad presente. Y eso lo podemos ver. Si no es tu casa, tienes a alguien muy cerca de ti que puede estar viviendo esa situación en la que papá no está en casa. En la que, no sé, tal vez producto de un divorcio, tal vez fallecimiento, tal vez situaciones, circunstancias de la vida en las que un papá no está en casa con sus hijos.
o no estuvo en casa con sus hijos. Y eso es lo que lleva a las familias a vivir en un desequilibrio, en una tensión constante, enfrentando problemas, situaciones que tal vez la familia no está preparada, no ha sido preparada para llevar al frente, ¿no? Tenemos muchas familias sin figura paterna, tenemos familias con figura paterna, pero es una figura paterna tóxica, una figura paterna que hace daño, una figura paterna que humilla, que lastima, de un papá que no está haciendo bien su trabajo. Simplemente en su ausencia o en su presencia más bien, se mantiene uno ausente y eso todavía lastima más. Familias con una figura paterna que está ahí, pero que no es honrada y que no es respetada. Que tal vez por errores del pasado el respeto se perdió y las familias siguen adelante sin respetar y sin reconocer que papá está ahí y que necesita ser respetado y honrado. Hay procesos que familias están viviendo y para todo eso el Señor tiene la respuesta. Yo creo, y es verdaderamente mi oración todos estos días, en que tú que vas a escuchar esta palabra el día de hoy, el Señor verdaderamente hoy nos revele según su palabra, no según lo que yo te diga, mi experiencia o lo poquito que yo sé sobre esto, pero que su palabra nos revele la correcta, la hermosa, la perfecta figura de la paternidad de Dios y cómo la familia está llamada a respetarla, a honrarla y a seguirla. El ejemplo de la paternidad de Dios en los hombres de la casa, en los jefes de familia, para que eso sea respetado, honrado y sea seguido. Ahora partamos de lo siguiente, es una verdad que yo he comprobado vez tras vez en este tiempo que llevo de ser pastor, y es que casi cualquiera puede ser papá. La verdad, casi cualquier hombre puede engendrar hijos, pero el buen papá no es el que engendra hijos. El buen papá, para ser un padre de verdad, se necesita ser un verdadero hombre. Y no porque naciste varón, eres un verdadero hombre. Porque los varones que estamos hoy acá, nacimos varones, pero ser un hombre se requiere aprendizaje, madurar, se requiere seguir el ejemplo de Jesucristo. Eso es el que es un verdadero hombre. Y para ser un buen papá, primero tienes que ser un verdadero hombre. Porque, como te decía, puedes engendrar hijos, pero ¿cuántos son hombres o varones hay que engendran hijos y nunca se encargan de ellos? Ahora, el padre de verdad es el que abraza esa nueva vida y no solo le provee los pañales y la leche, sino que le protege. Y además de eso, lo más importante, la función que tenemos como padres es intencional en darle dirección a sus hijos. Porque es fácil ir cada mes y dejarle ir para los pañales y la leche al niño, pero ocuparte de él y traerle dirección, eso solamente lo hace un buen padre. Por eso dicen que ser padre es cosa de hombres. No cualquiera es un buen papá. No cualquiera es un padre de verdad. Y la Biblia nos habla, ahí en Salmos 127, versículo 3 y 4. Dice lo siguiente, dice, los hijos son un regalo del Señor. Amén. Yo digo amén a eso. Mis hijos son un regalo de Dios. Yo tengo el hermoso privilegio de ser papá de dos hermosos hijos, sanos y fuertes, que el Señor nos regaló. La palabra de Dios dice que los hijos son un regalo del Señor. ¿Y cuántos varones no hay que menosprecian ese regalo? Si tú tienes el hermoso privilegio de ser papá, siéntete favorecido, siéntete bienaventurado, porque Dios te ha dado ese regalo. Algunos de ustedes es un solo regalito. Algunos de ustedes son 2 o 3. Algunos de ustedes parecen árbol de Navidad, ¿verdad? Están rodeados de regalos. Los hijos son regalo del Padre. Dice, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas, ¿en qué? En manos de un guerrero. Y mira, yo vine bien armado el día de hoy. Aguas, no te vaya a ensartar algo ahí por ahí. Yo me traje esta arma que es letal. He cazado 3 osos y 4 venados con este arco.
No, la verdad, te digo la verdad, es que estábamos consiguiendo un arco, pero nos dolió el codo comprar uno de los chidos. Y dije, no, hombre, pues el de juguete está bien, como quiera. Me van a entender el ejemplo, ¿verdad? Es que imagínate que este es un arco de esos así profesionales, súper guau, de esos que sí dan miedo, este no da miedo. Pero el punto no es que dé miedo, el punto es de que la Biblia dice que nuestros hijos son como flechas en manos de un guerrero, ¿no? Imagínate una flecha, bueno, esto no es una flecha, ¿verdad? Pero bueno, imagínate que esto fuera una flecha. ¿Qué necesita una flecha? ¿Qué necesita una flecha para funcionar? ¿Para qué sirve una flecha? Para ser, ¿están despiertos, están dormidos? Para ser lanzada, para ser lanzada. ¿Y qué necesita para ser lanzada? La flecha para ser lanzada necesita dos cosas. Primero, el impulso. Y segundo, la dirección. Exactamente. Y dice la Biblia que nuestros hijos son como flechas en manos de un guerrero. Es decir, que nosotros tenemos que ser un guerrero. Que nosotros los hombres tenemos que comportarnos como un guerrero valiente que le da impulso y dirección a esos hijos. Es nuestra responsabilidad. Si tú no haces tu responsabilidad, como quiera les estás dando dirección, solamente que les estás dando la dirección equivocada. En lugar de dirigirlos hacia la voluntad de Dios, los estás dirigiendo automáticamente lejos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que son como flechas y es nuestra labor, nuestra responsabilidad primordial, nuestra función como papás, darle dirección a nuestros hijos. No nada más que tengan lo necesario, no nada más que vivan bien y que estén bien vestidos, sino darles dirección. Ahora, te decía hace rato que esta enseñanza es para toda la familia. Y te pongo un ejemplo. Digamos que papá viene y en una situación muy cotidiana, tal vez en muchos hogares de nuestra iglesia, de nosotros, papá viene y dice, oye, hija, es que no siento que tengas la edad para tener novio todavía. Chan, 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 ¿no? Empieza así como que la tensión, ¿no? La música de tensión en la casa, la Rosa de Guadalupe, así como tipo la Rosa de Guadalupe. Y el drama en la casa es que papá dice que no. Y luego mamá viene y ¿qué está haciendo el papá? Está tratando de dar dirección a sus hijos, ¿no? Está diciendo, oye, no siento que sea la edad, no siento que sea el momento correcto. ¿Qué está haciendo el papá? Tratando de dar dirección. ¿Y qué hacen las mamás que no ayudan en esto? Ay, deja a la niña que disfrute. ¿Y a poco tú no te acuerdas cuando tenías esa edad? Ay, no hagas eso, esposa de papá. Si el papá está tratando de dar la dirección, únete y apoya esa dirección. No seas contrario, no estorbes a esa dirección. Porque si papá está trayendo eso, es su responsabilidad y está cumpliendo con su función, ayúdalo a que cumpla con su función y que le dé una buena dirección a sus hijos. A lo mejor en otra situación el papá viene y le dice a su hijo, hijo, es que esos amigos que tienes como que no me laten tanto. Ay, papá, tú eres bien aburrido. No digas eso si tu papá te está dando dirección. No reacciones de esa manera. Atiende a la dirección que Dios te está dando por medio de tu papá. Y no trates a tu papá de aburrido, de anticuado, porque Él está trayendo dirección. Ahora, algunos de nosotros que somos adultos, si todavía tú tienes la bendición de tener tu papá, y tu papá te habla y te dice, oh hija, oh hijo, híjole, es que estoy preocupado, hombre, yo creo que no deberías de hacer ese negocio con esa persona. Escucha la dirección de tu papá, porque créeme, ha vivido más, se ha equivocado más, hay más sabiduría ahí. Atiende a la dirección de Dios por medio del papá que está siendo intencional en traer dirección a tu vida. Si tienes un papá, agradece a Dios el privilegio que tienes, el hermoso privilegio que tienes, y atiende la dirección, porque un papá verdadero siempre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Un papá verdadero siempre quiere que sus hijos vivan en bendición. Un papá verdadero siempre quiere que sus hijos le vayan bien. Yo no conozco un papá que quiera que a sus hijos les vaya mal. Tendría que ser muy necio y muy desnaturalizado para querer que a sus hijos les vaya mal. Hay una palabra muy similar, un corazón como este, en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 4.
El apóstol Juan está escribiendo esta carta a la iglesia y él está diciendo estas palabras. Tal vez no eran sus hijos físicos, eran sus hijos espirituales. En 3 de Juan 1:4 dice: no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Iglesia, este es el corazón de un padre de verdad. Podemos aprender muchísimo los que somos papás solamente de este versículo, porque el verdadero papá, el padre de verdad, anhela que sus hijos sigan la verdad. ¿Y sabes qué es la verdad? ¿Sabes quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él se autoproclamó como la verdad, y el mayor alegría, el mayor gozo de un papá debería ser que sus hijos estén siguiendo la verdad, estén siendo de bendición, estén adorando a Dios. Aprendan a adorar a Dios, aprendan a ser generosos, aprendan a servir a Dios. Ese es el corazón verdadero de un buen padre. Un buen padre se llena de gozo y de alegría cuando sus hijos están buscando a Dios, cuando sus hijos están desarrollando una relación. No hay mayor objetivo, no hay mayor alegría para un buen padre que sus hijos quieran buscar a Dios. Todo su esfuerzo, toda su energía la dedica a que sus hijos busquen a Dios. Te digo una cosa: mi mayor éxito en este mundo no es la iglesia que esté grande, no es cuánto dinero tengo en el banco o qué carro manejo. En verdad, eso no es lo más importante. Mi mayor éxito para mi vida es que un día, cuando yo deje este mundo, mis hijos sigan amando y sirviendo al Señor. Eso es todo lo que quiero y eso es todo lo que pido, y para eso estoy tratando de vivir y haciendo mi mejor esfuerzo. Y no es porque, haz lo mismo que yo, pero es que ese es el corazón de un verdadero padre. Y si tú no tienes ese corazón por tus hijos, entonces no les estás dando la dirección hacia la voluntad de Dios, les estás dando automáticamente la dirección lejos de Dios. Porque yo te pregunto, ¿eres tú un padre de verdad? ¿Eres tú un padre cuya mayor alegría es que sus hijos sigan a Dios, sigan la verdad? Porque si no lo eres, probablemente estás guiando a tus hijos fuera de la voluntad de Dios y lejos de Dios. Les estás enseñando a tus hijos lo importante que es adorar a Dios. Porque si no lo estás haciendo, si tú no estás adorando a Dios, si para ti no es importante adorar a Dios y buscar a Dios, entonces les estás diciendo a tus hijos que eso no es importante para ellos. Y no te lamentes el día que tus hijos decidan caminar lejos de la voluntad de Dios, en donde decidan que no es importante adorarlo. ¿Sabes? Tus hijos ven todo lo que haces y entienden mucho más de lo que te imaginas. Desde chiquitos. No importa si están chiquitos, adolescentes, jóvenes o adultos. Tus hijos siempre están viendo tu ejemplo. Como papá, como mamá. Y más que lo que les dices, ellos ven lo que estás haciendo. Si tú dices que es importante adorar a Dios, pero llegas tarde al servicio y los traes tarde a ellos y ni siquiera te apura para venir caminando en el pasillo, les estás mostrando a ellos con tus hechos que Dios no importa y que adorar a Dios no es lo más importante del domingo. Tal vez nunca les has dicho, tal vez sí, yo no sé, pero les deberías de decir: aquí en esta casa los domingos se adora al Señor. No importa si quieres o si no quieres, no importa si estás desvelado o no estás desvelado, toda la familia vamos a la iglesia y adoramos a Dios. Pero no solamente se los digas, muéstraselos levantándote temprano, llegando temprano, mostrándoles lo importante que es el servicio a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que serviste con tus hijos? Que les mostraste que el servicio a Dios es importante. ¿Cuándo modelaste por última vez la generosidad delante de ellos para que tus hijos aprendan que una forma de adorar a Dios es siendo generosos, abrazando a quien lo necesita, extendiendo manos de amor? ¿Sabes qué es lo que aniquila la vida espiritual de nuestra siguiente generación? Es un papá, una mamá que actúa de una forma en la iglesia y actúa de una forma diferente fuera de la iglesia. ¿Quieres aniquilar la vida espiritual de tus hijos? Habla de una manera en la iglesia
Usa palabras en la iglesia y usa palabrotas fuera de la iglesia. ¿Quieres que tus hijos sean fríos espiritualmente? Agárrale la mano a tu esposa en la iglesia y grítale a tu esposa en la casa. Trata mal a tu esposa, deshónrala, pero en la iglesia que todo el mundo sepa que ustedes están bien. La falta de integridad en los papás y las mamás aniquila la vida espiritual de nuestras siguientes generaciones. Y no importa lo que digas, lo que importa es lo que haces. Y ser íntegro es hacer lo que dices, es ser una sola persona dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ser un buen papá en la iglesia, pero ser un mejor papá en tu casa. Eso es lo que va a mantener un buen ejemplo y una buena dirección a tus hijos. Estarás direccionando a tus hijos de una mejor manera hacia la voluntad de Dios y hacia la bendición si eres íntegro. ¿Qué dirección les estás dando a tus hijos? ¿Hacia dónde estás dirigiendo a tus hijos con tu intencionalidad o con tu falta de intencionalidad? Vamos a hacer un pequeño test, ¿ok? Para que se despierten los que están dormidos. Hazte esta pregunta a ti mismo, ¿ok? Y contéstatela tú solo. No tienes que contestarle así de que nadie va a levantar la mano, nadie tiene que decir nada, ¿ok? No queremos que nadie se ofenda y que nadie se pelee aquí, ¿ok? Cuando llegas a tu casa, ¿qué reacción encuentras? Es una buena prueba, ¿eh? Es una buena prueba. ¿Tus hijos corren hacia ti cuando llegas a tu casa o corren fuera, lejos de ti? Eso habla de la paternidad que estás ejerciendo. Tus hijos corren y te abrazan o corren y se esconden. Híjole, ya llegó papá, ya va a empezar lo más difícil del día. Tu casa se llena de alegría o se llena de tensión cuando tú llegas. Es una buena muestra y una buena temperatura de cómo estamos ejerciendo nuestra paternidad. Ahora, tal vez tú no tienes hijos pequeños, pero tus hijos adultos, a lo mejor tienes hijos que ya ni siquiera viven contigo. Yo te pregunto, hazte la misma pregunta. Cuando llegan las tormentas a las vidas de tus hijos adultos, cuando llegan los problemas, ¿eres tú el primero al que le llaman? Su reacción es, papá siempre tiene una palabra de ánimo y un buen consejo. Le voy a llamar, papá, estoy pasando por esto. ¿Es esa la reacción de ellos? ¿O es la de, hey, nomás, sí, pero no le vayan a decir a mi papá, por favor, que mi papá no se entere porque ahí va a venir y va a estar feo, y ya ves, yo te dije y no sé qué? Y en verdad con este problema tengo, ¿para qué lo hago más grande con mi papá? Tal vez tú eres ese hijo que ha pensado por eso, ¿verdad? Ha pasado por eso. Pero la paternidad es dar dirección. Y la dirección correcta es que cuando tú llegues a tu casa, tus hijos deben de correr a abrazarte. Tus hijos deberían estar dispuestos y queriendo siempre estar contigo, buscándote por un buen consejo. Ahora, para hacerlo peor, la cultura actual, la cultura contemporánea, está enviando mensaje tras mensaje, una y otra vez, enseñando que los padres son débiles, son flojos, que los padres son tontos, que los padres son irresponsables. Una y otra vez, en contenido de los medios, en caricaturas, en programas de televisión, que las familias se reúnen a ver juntos. ¿Conoces ese personaje? Homero Simpson es el papá más tonto, más necio, más flojo, más tramposo, más mentiroso. Y tus hijos lo están viendo. Y quieras o no, la cultura popular, los medios están moldeando la mentalidad de nuestras familias. Lo más lamentable es que pensamos que nuestra casa debe de ser como la casa de Ludovico Peluche, en la que la mamá, es normal que la mamá le grite y que todos lo ninguneen y que es el más tonto de todos, que es bien flojo y que siempre quiere evitar la forma de trabajar, que nunca tiene dinero, que no es un buen proveedor. Lo grave es que muchas familias están comprando esta idea
Y están pensando que eso es el deber ser, que eso es lo natural, lo normal o lo más común. Pero esas son familias que no tienen la sabiduría de la palabra de Dios. Lamentablemente entre nosotros hay familias así, en las cuales la paternidad no está siendo honrada, en las cuales los hijos les dicen: ay papá, estás loco, ay papá, estás bien menso. Y hay un desprecio engendrado. Te digo esto, ese desprecio y ese desprecio, está engendrado en el infierno para destruir tu familia. Eso que tus hijos dicen debe de ser corregido, confrontado y corregido. No importa la edad que tengan. Y el Espíritu Santo quiere hacer eso en tu familia y en mi familia. Porque no debemos de aceptar las mentiras que el mundo dice sobre los papás. Y debemos de modelar la paternidad verdadera, que es la paternidad de Dios. La consecuencia de que las familias compren esa mentira es que tenemos familias menospreciando la paternidad. Y lo peor de todo es que tenemos papás abdicando a su responsabilidad. Si es malo que tu familia te trate como Homero Simpson, es peor que tú te creas que eres Homero Simpson. Que tú abdiques a la responsabilidad. ¿Qué es abdicar? Abdicar es renunciar, pero específicamente renunciar a un cargo de autoridad. Un rey abdica cuando se quita la corona y dice: no, nombren a otro rey. Está renunciando a un cargo de autoridad para que alguien más venga y lo ejerza. Y muchos papás están abdicando sus responsabilidades para que mamá tome esa responsabilidad, o para quién sabe quién, para que la televisión tome esa responsabilidad, para que el internet tome esa responsabilidad y le dé dirección a nuestros hijos. Así de grave es lo que está sucediendo. Ahora, el libro de Ezequiel nos da una buena ilustración de lo que es esto. El libro de Ezequiel, Dios le está hablando al pueblo. Y recuerden, en esos tiempos las ciudades eran pequeñas y estaban amuralladas, tenían una muralla alrededor. En esa muralla había puntos importantes de la ciudad en la cuales se construían torres de vigilancia. Como esas torres que ves alrededor de las cárceles hoy en día, ¿no? Es una cabina que está allá mero arriba, en donde había una persona dentro de esa torre vigilando todo el tiempo que no viniera el enemigo a atacar la ciudad. A esa persona que trabajaba en esa posición se le llamaba atalaya o centinela. Entonces, Dios le está hablando aquí a su pueblo y les platica y les dice: si el centinela que está en la torre ve al enemigo, inmediatamente enciende la alarma y le avisa al pueblo, pero el pueblo no le hace caso, entonces el pueblo va a morir y la culpa va a ser del pueblo. Pero, dice, ahora bien, en el versículo 6 del capítulo 33 de Ezequiel dice: ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será el responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán por sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. El Señor te ha puesto a ti, papá, como centinela de tu casa. Si tú ves el peligro y tú abdicas a tu responsabilidad, tú no haces lo necesario para confrontar, disciplinar o cumplir con tu papel de proteger y de dar dirección a tus hijos, entonces la culpa de la muerte de tus hijos, el responsable de la muerte de tus hijos vas a ser tú. Es lo que la palabra dice: yo haré responsable al centinela por la muerte de ellos. La muerte espiritual de tus hijos es tu responsabilidad. Si tú no estás cumpliendo con tu trabajo, si tú no avisas a tu familia del peligro, si tú no cuidas de tu familia, si tú no tomas esa posición. Abdicar es lo mismo que salirte de la torre de seguridad y dejar que el enemigo venga cuando venga. Que los medios sigan educando a tus hijos, que tus hijos tengan celulares de pequeños y no importa qué es lo que vean, no importa cuánta cantidad de pornografía estén siendo expuestos, no importa la música que están escuchando, no importa las personas con las que se están juntando, no importa las costumbres que están adoptando, porque tú, el centinela, el vigía, el atalaya, no estás advirtiendo, no estás disciplinando, no estás confrontando, no estás tomando la responsabilidad de tu familia. La palabra de Dios, Dios mismo,
nos hace responsables si no hacemos nuestro trabajo de centinelas, si no cuidamos de nuestra familia. Y te voy a dar algunos ejemplos de lo que sucede, algunas pequeñas estadísticas rápidas de lo que sucede cuando el hombre abdica su posición de centinela en su casa. Cuando un hombre no cumple con su propósito, con su llamado de papá, aumenta 4 veces más la probabilidad de sus hijos de vivir en la pobreza. 400 veces más posible que tus hijos vivan en la pobreza si tú no estás ahí, si tú no cumples con tu responsabilidad. También aumenta dramáticamente la probabilidad de ir a prisión. ¿Sabes? Se hizo una encuesta. 1 de cada 5 prisioneros, su papá había estado en la cárcel. Y los otros 4, su papá no había estado en su casa. Entonces aumenta dramáticamente la posibilidad de ir a prisión de tus hijos si tú no estás cumpliendo con tu trabajo. Que aunque estando ahí, no estés. Peor aún, si no estás, ¿verdad? Dice que es 7 veces más probable, 7 veces más probabilidad de embarazos adolescentes no deseados. Si el padre abdica sus responsabilidades, hay mucha más probabilidad de sufrir abuso y negligencia. Las hijas que crecen sin papás generalmente buscan llenar ese vacío de su corazón en hombres que al final terminan por abusarles o por ellas ser víctimas de negligencia. Y por último, es 2 veces más probable que tus hijos no terminen la preparatoria. Dicen que de un grupo de primaria de 20 niños, 7 niños no tienen la presencia, están creciendo sin su padre biológico. Cada vez es más común que los niños solamente vivan con mamá. Y todas esas son consecuencias de hombres que no están tomando su responsabilidad como papás, de varones que engendraron hijos, pero que no son lo suficientemente hombres para ser buenos padres. Y nuestra sociedad está sufriendo por eso. Ahora, hay varios tipos de papás. Ejemplos, te voy a dar 5 nada más. Todos los que somos papás, de alguna manera, si no permanentemente, temporalmente en alguna etapa de nuestra vida, podemos caer en uno de estos 5 tipos de papás. El primero es el papá indiferente. Ese papá que está ausente, ese papá descuidado, no es intencional. Ese papá que aunque vive en la casa, pareciera que no está ahí. Nunca le interesa conversar con sus hijos, nunca tiene injerencia en la crianza de sus hijos, está totalmente indiferente ante las necesidades o lo que pase con sus hijos. El segundo tipo es el papá ingrato. Tal vez tú te vas a identificar con alguno o vas a identificar que tu papá fue de alguna manera. Pero el ingrato es el papá áspero, el papá tosco, ese que no tiene tacto, ese que es desagradable estar con él. La verdad es que no me gusta estar con mi papá. Ese papá que no es sensible, que no es tierno, que nunca ha dicho te amo, que no abraza, que no anima. El tercer tipo es el papá irresponsable. Ese que de plano no le importa, no cuida, no protege y se desentiende totalmente de sus hijos. El cuarto tipo es el papá inseguro. El papá inseguro es el que para él nunca es suficiente. Ese que quiere competir contigo incluso, ¿no? Mijo, yo para tu edad yo ya había hecho más. Uy, si yo tuviera lo que tú tienes. Es un papá inseguro que cree que su valor está en lo que hace y en lo que tiene. Es un papá que creyendo eso está lastimando constantemente a sus hijos y a sus generaciones. Porque les enseña que lo que tienes es lo que vales. Que tú vales lo que tienes. Que si tú no lo logras, entonces no vales nada. Ese es el modelo que está dando el papá inseguro. Y por último el papá ignorante. El papá que nunca fue enseñado, nunca fue instruido. El papá que dice, es que yo nunca tuve un papá o nunca nadie me enseñó a ser así.
No es necesariamente que no quiera hacerlo, simplemente no sabe hacerlo. Pero para cada uno de los tipos de papá, hoy quiero proponerte algunas soluciones, no según mi sabiduría o lo que yo sé, pero según lo que dice la palabra de Dios. El papá, si te identificas con alguno de esos 5 tipos de papás, yo quiero que veas esa lista en la pantalla y que identifiques cuál de esos, a veces he sido yo, cuál de esos me puedo identificar. Porque la solución está en la palabra de Dios para cada uno. El papá indiferente, ese que es descuidado, que no es intencional, que aunque está parece que no está. Déjame decirte algo antes de leerte la palabra. La paternidad es un trabajo difícil solo cuando se hace bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú dices, eso de ser papá no es tan, yo por eso tengo 8 huercos, mira como si no, hombre, no como si nada. Entonces no lo estás haciendo bien. Pero, para darte ánimo, si a ti te está haciendo difícil la paternidad, tienes 1 y ya no la ves llegar, o 2, ya no sé. Déjame decirte, lo estás haciendo bien. La paternidad es difícil cuando se hace bien y espero que eso sea de ánimo para ti. Ahora, el papá indiferente, la solución es que ejerzas la disciplina y la corrección. Eso es lo que tienes que hacer. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Voltea con el que está al lado de ti y dile, eso significa regañar. Eso significa regañar. Ay, no, yo a mis hijos no los regaño, yo nunca ocupan regaño. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Si tú nunca regañas a tus hijos, aguas, no estás haciendo bien. La palabra de Dios dice que los criemos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y no es de que, oye, gorda, habla con el niño, mira cómo se anda portando. Para empezar, que le digas gorda a tu esposa. Bueno, cada quien le dice como quiera a su esposa, a mí qué me importa. Y si tu esposa no te dice nada, pues yo quién soy para decirte, ¿verdad? Pero bueno, me estoy desviando. Pero esos papás que le dicen, oye, habla con él, oye, ten esa conversación, pues tenla tú, papá, es tu responsabilidad. La palabra de Dios te asigna a ti como el centinela de tu casa y te dice, críalos en la disciplina y en la instrucción del Señor. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer primero? Es recibir tú la instrucción del Señor. Es ser tú disciplinado por el Señor. Pero hoy es el día en que eso va a pasar. Yo creo en que en este lugar, hoy en este auditorio, está lleno de hombres verdaderos que están recibiendo la instrucción de Dios y que no van a seguir de la misma manera en la que habían venido. Hijos, si tú tienes un papá que era indiferente y empieza a traer dirección, obedece lo que dice Proverbios 3:11, dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Si tu papá se acerca contigo a corregirte es porque te ama. Yo pensé que los papás iban a decir amén. Si tu papá se acerca contigo y te corrige, es porque te ama. Es porque no quiere que te vaya mal. Y la disciplina, a nadie le agrada la disciplina, pero al final da fruto de paz y de bendición. Acepta cuando tu papá se acerca contigo a corregirte. Acepta cuando recibes la dirección. No te enojes. El papá ingrato, ese que es áspero, tosco, desagradable, si tú te identificas con eso, te animo a que la solución a eso es que practiques la gracia, que te deleites en la gracia de Dios. Que tú, leyendo esto que dice el Salmo 103, versículo 13, dice, el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Si tú no sabes cómo amar, si tú no sabes cómo demostrar amor, lo que tú necesitas es dejarte amar por el Señor. Es dejar que el Señor te abrace en su gracia. Es dejar que Él toque tu corazón. Es dejar a un lado tu ego y tu mente de macho y dejes que Dios venga, suavice tu corazón y Él te enseñe a amar y ponga ternura en tu corazón. Para tus hijos, para tu familia. El papá irresponsable, el que no cuida, no protege, el que se desentiende. Proverbios 27
propone una solución a esto. La solución es caminar en integridad. Estamos llamados a ser íntegros. Dice, el hombre justo no se aparta de su integridad. Dichosos son sus hijos que siguen sus pasos. Tú necesitas vivir tu vida en integridad delante de Dios. No puedes abdicar a tu responsabilidad. No puedes hacer como que no tienes hijos. No puedes pretender que alguien más se debe de hacer cargo de ellos. Es tu responsabilidad, te lo digo. Ni siquiera tiene que ver la edad que tienen tus hijos. Si son pequeños, si son grandes, es tu responsabilidad el darles dirección. Amén. El papá inseguro, ese que compite, ese que nunca es suficiente. La solución es practica el temor de Dios. Si hay inseguridad, si tú piensas que lo que tienes es lo que vales, que siempre tienes que estar esforzándote por valer algo, por sentirte valioso, obteniendo más cosas, lo que tú necesitas es practicar el temor de Dios. Dice Proverbios 14:26, el temor del Señor infunde plena confianza. En tu inseguridad lo que tú necesitas es buscar la confianza en Dios y recordarle a tu alma que tú vales y que tu identidad está en Cristo Jesús. No en lo que tienes, no en la casa que tienes, el carro que manejas o los logros académicos que has conseguido. No es eso lo que te hace valioso. Lo que te hace valioso es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz por amor a ti. Y en esa seguridad y en esa confianza es que vas a poder ser un padre de verdad, el padre que tus hijos necesitan. Y por último, el papá ignorante, ese que nunca fue enseñado, que por eso no sabe cómo hacer las cosas. La solución es que tú instruyas a tus hijos y que te dejes ser instruido por el Padre. Dice Proverbios 4, versículos 4 y 5. Mi padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. ¿Quieres saber cómo hacerlo? La respuesta está en la palabra de Dios. ¿Quieres recibir dirección tú de parte de Dios? Necesitas deleitarte en su palabra, necesitas conocer su palabra. Dice aquí, nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Las palabras del Señor están escritas en este compendio de libros que es la Biblia. Si tú no sabes cómo hacerlo, abre tu Biblia y busca sabiduría de parte de Dios. Y créeme, Dios te la va a dar. Su palabra dice que el que no tiene sabiduría se la puede pedir a Él y que Él se la va a dar. Entonces esa es la solución para el padre ignorante. Tal vez tú puedes decir, es que yo nunca tuve un buen ejemplo. Es que mi familia no fue así, pastor. Yo no sé, yo no tuve la familia que tú tuviste. Déjame te digo algo, a manera de ánimo. Si no vienes de una buena familia, haz que una buena familia salga de ti. Eso es a lo que estamos llamados. No permitas que tus hijos vivan lo que tú viviste. Si tú viviste algo difícil, no recibiste un buen ejemplo, sé tú el buen ejemplo para tus generaciones. Es la única manera de cambiar el destino de nuestras generaciones y de darle dirección a nuestros hijos hacia la bendición y no hacia la maldición. Pero tienes que estar dispuesto a cambiar. Tienes que estar dispuesto a humillarte delante de Dios. Y tienes que estar dispuesto a pedir que Él te ayude. Te pregunto, ¿qué necesitas para dar el paso hoy? Porque hoy el llamado, el reto, es a ser un padre de verdad. Y para ser un padre de verdad se necesita ser un hombre de verdad. Necesitamos aceptar, hombres, que no lo hemos hecho bien. Pero ¿cuánto más tiempo vamos a esperar para empezar a trabajar en eso? ¿Cuántos días vamos a dejar a nuestros hijos sin lo que necesitan? Sin el ejemplo que necesitan tener de nosotros, sin las palabras de ánimo, de dirección, sin la disciplina, la corrección, sin la ternura que solamente pueden recibir de un papá. ¿Por qué postergarlo y dejarlo para después? ¿Por qué no tomar la decisión hoy de caminar en la dirección que Dios nos está invitando a caminar el día de hoy? ¿Por qué dejarlo para después? Yo quiero animarte con mucha pasión y con mucho amor
Por favor, papá, no esperes a que sea demasiado tarde. Hola, papi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, papi. Hola. Hola. Lo que pasa es que quería preguntar algo. ¿Qué te hace sentir orgulloso de mi papá? Sinceramente todo. Todo porque me da alegría. Soy prácticamente que me da fuerza. Todo tu forma de ser, sos un excelente hijo. Lo decidida que sos. Tu entereza, tu inteligencia, tu dedicación, sos única. Me dio piel de gallina así cuando te tenía porque era demasiado chiquitito, güey. Cuando te alcé, tu primer llanto fue una cosa súper linda. Si hoy fuese nuestra última conversación, ¿qué me dirías? Hijo. Si hoy fuese nuestra última conversación, Sí. ¿qué me dirías? Que te quiero mucho. Que te quiero un montón. Pero espero que nunca sea la última. Te preocupo por vos. Por eso cuando vos salís, yo estoy ahí en la calle hasta que te pierdas ganas, te des la vuelta, estoy mirando. Y yo te diría que te quiero muchísimo. Que te voy a amar el resto de mi vida. Porque sos uno de los seres más importantes de mi vida. Desde que te quiero mucho y de que me mejoraste la vida un 100%. No, linda. Te diría que te quiero mucho y te voy a querer para toda la vida. Gracias, papi, por todo. Te quiero mucho. Mucho. Bueno, hijo. Nunca es tarde cuando estamos en vida. Pero llega un momento en que papá ya no está. En que tú ya no vas a estar ahí. ¿Y por qué guardarte las cosas? ¿Por qué dejar para después lo que tienes que hacer hoy? ¿Por qué dejar a la deriva las flechas que el Señor te regaló? Que son tus hijos. Hoy es el día para dar el paso. Hoy es el día para ser un padre de verdad. Déjame te digo esto. Un buen papá es un verdadero hombre que vive confiado plenamente en la paternidad de Dios. Es la única respuesta para ser buenos papás. Es que vivamos confiados plenamente en que Dios es nuestro Padre. ¿Y sabes cómo es la paternidad de Dios? ¿Sabes cómo luce la paternidad de Dios? La paternidad de Dios luce de esta manera. Desde el principio de la creación, en la Biblia nos enseña y dice que en el jardín del Edén su presencia se paseaba. Ahí estaba Él. Él estuvo ahí el día que liberó al pueblo de Egipto. Cada evento importante, cada cosa trascendente en la vida de su pueblo, Él estaba ahí. Él abrió el mar en dos para que su pueblo pasara en seco. Él se convertía su presencia era una columna de fuego en la noche, y una nube que los cubría por el día para que el sol no les pegara. Se estableció el tabernáculo y su presencia descendía, iba delante de ellos. Iban a cualquier batalla que Él les mandaba y su presencia iba delante de ellos en el arca. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. El Padre siempre está ahí. Y Jesús dijo: les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar al Paracletos, el Consolador, aquel que te va a acompañar todos los días, por la mañana, por el día y por la noche. Es el Dios mismo
su presencia siguiéndonos. Y hoy, en este momento, Dios está aquí. Y esa es la clave de la paternidad. Papás, no se espera que seas perfecto, pero lo que sí se espera es que estés presente. Eso es lo que el Señor nos ha modelado. Estar presente. Ser intencional. No dejar la deriva a las flechas. Darles dirección constantemente. Voy a invitar a que todos los papás se pongan de pie, por favor. Si eres papá, ponte de pie. ¿Tienes hijos? Ponte de pie. No importa qué tan buen papá o tan mamá o tan mal papá te sientas, ponte de pie. Si eres papá. ¿Por qué esperarnos a que sea demasiado tarde? Hoy es el día y el llamado es el siguiente. El llamado no es para los varones, es para los verdaderos hombres. Aquellos que tienen la humildad suficiente para decir: yo lo he hecho mal, yo me he equivocado. Yo soy no uno, dos o tres de esos tipos de papás. Pero hoy yo quiero poner mi confianza plenamente en la paternidad de Dios y quiero que Dios modele su paternidad para mí y yo descansar, para yo poder venir, tomar mi responsabilidad como vigía, atalaya, centinela de mi casa y advertir del peligro a mi familia y dar dirección y tomar mi lugar y ganarme el respeto y el amor de mis hijos, de mi familia, de mis generaciones. Pero nuevamente esa decisión solamente la toman los verdaderos hombres y que son valientes y que quieren cambiar. Si esa es tu decisión, te voy a invitar a que salgas de tu lugar y vengas aquí al frente y que empecemos a tomar nuestro lugar delante de Dios como hijos primeramente, para refugiarnos en su paternidad y que después de eso seamos llenos de sabiduría, de valor, de lo que necesitamos en Él, porque solamente el hombre verdadero que confía plenamente en la paternidad de Dios es el que puede ser un buen papá. La historia, si gusta sentarse, a juntarse un poco más aquí al centro, hay una historia en la Biblia que el Señor les contó a quienes lo escuchaban, y es la historia del hijo pródigo. Bien rápido, la historia se trata de dos hijos, un papá. Uno de ellos le dice: papá, repártenos la herencia, ya me la quiero gastar. El papá accede y les reparte la herencia. Uno de ellos toma su herencia y se va de la casa y se gasta todo lo que su papá le había dado en alcohol, en comida y en prostitutas. Ya te la sabes, mientras hay dinero hay amigos, pero el día que se le acabó el dinero se quedó solo. Y adivina qué, empezó a tener hambre y tuvo que buscar un trabajo para poder comer, pero no encontraba trabajo. El único trabajo disponible era cuidar los cerdos. Era el trabajo más indigno para un hebreo. Cuidar los cerdos. Los cerdos son animales inmundos para ellos. Pues no solamente los cuidaba, sino que tuvo tanta hambre que terminó comiéndose lo mismo que estaban comiendo los cerdos. Y cuando estaba ahí comiéndose eso, cayó en razón y dijo: a ver, los esclavos en la casa, los siervos en la casa de mi papá comen mejor que yo, viven mejor que yo. Voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir: no me tomes en cuenta como hijo, ya no soy tu hijo si quieres, pero dame trabajo como uno de tus empleados. Mínimo voy a tener algo que comer. Se levantó y emprendió el viaje de regreso a casa. Y dice Lucas 15:20, y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos. Quiero que pongas atención en ese detalle. Dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. ¿Sabes por qué lo vio cuando estaba lejos? Porque lo estaba esperando. Y porque todos los días salía a ver si su hijo iba a regresar ese día. Dice, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, el papá corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Tú saliste de tu silla ahorita y viniste para acá, pero el padre ya te estaba esperando. El padre ya te vio de lejos y ve tu corazón ahorita.
Y Él está corriendo hacia ti hoy y te quiere abrazar y te quiere besar y te quiere decir: no te preocupes, hijo, yo me encargo, yo estoy contigo. Si tú recibes esa palabra, cierra tus ojos, levanta tus manos y ayuda a mi iglesia a orar por los papás hoy. Señor, hoy te pido, Padre, que tú derrames tu compasión. Señor, que tú hoy vengas y confirmes ese llamado como papás que tenemos, Padre. Que tú hagas de estos varones hombres verdaderos, hombres valientes, hombres responsables, hombres que obedecen primeramente tu voluntad, hombres que se deleitan en tu palabra, hombres que buscan agradarte a ti antes que cualquier otra persona, un estándar del mundo, lo que sea otra cosa, Señor. Ellos solamente buscan agradarte a ti. Padre, hoy recíbelos. Hoy recíbenos, abrázanos, Señor. Queremos tener esa relación contigo. Transforma nuestro corazón. Padre, restáuranos esos errores del pasado. Perdónanos, vamos, pídele perdón al Señor. Pídele perdón por esos errores. Pídele perdón porque no has conducido bien a tu familia, porque has sido negligente, porque no has hecho lo que se espera de ti, porque has abdicado a tu autoridad, porque no has sido ese Padre tierno, ese Padre suficiente, ese Padre sabio. Pero hoy es el último día que eso sucede. A partir de hoy, el Señor, y con su ayuda y con su espíritu, tu corazón es transformado, tu mentalidad es hecha nueva y vives como un hombre verdadero que entiende la voluntad del Padre, que busca sabiduría en el Padre. Si tú sientes que no tienes sabiduría, pídesela al Señor en este momento. Padre, concédenos tu sabiduría, la sabiduría que nace en el temor de ti, Señor, en el temor de Dios, Señor. La sabiduría que tu palabra nos habla y nos enseña. Espíritu Santo, sopla vida sobre esos corazones inertes, sobre esos corazones duros. Transfórmalos, Señor. Hazlos sensibles a ti, hazlos sensibles a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos padres. Ayúdanos, Señor, a ser hombres verdaderos, a ser guerreros, Señor, que toman dignamente ese arco y esas flechas en sus manos para darle dirección a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Padre, danos el valor para pedir perdón. Danos el valor para buscar la reconciliación. Danos el valor, Señor, para que todo ese dolor que hemos traído, Señor, sea restaurado por tu obra y tu misericordia, Señor. El dolor de nuestros errores, Señor, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos faltado, Señor. Padre, si aquí hay hombres que nunca han visto a sus hijos, Padre, pon en ellos el deseo de buscarlos, el deseo de abrazarlos, el deseo de cuidarles, protegerles, proveerles y darles dirección. Padre, restaura esas relaciones rotas, Señor, esas relaciones de muchos años lastimadas, Señor. Trae libertad, trae perdón y restauración. Padre, gracias, porque una generación de hombres hoy da el paso al frente, Señor, en fe y con valor, para empezar a ser buenos padres, para pedir perdón, para buscar reconciliación y ser pacificadores. Úsanos para bendición, Señor. Hoy atendemos a tu llamado. Atendemos a tu llamado, Señor. Gracias por recibirnos con los brazos abiertos y gracias por ser un buen Padre para nosotros. A ti sea toda la gloria, Señor, por lo que has hecho aquí entre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que regrese a tu lugar, termino con esto. Déjame compartirte esta promesa de Dios para tu vida. Tú que atendiste valientemente el llamado, porque no todos lo hicieron, pero tú que estás aquí. Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados. Una de las primeras cosas que tienes que hacer es analizar con quién te juntas. ¿Quiénes son esas personas que están cercanas a ti? ¿A quién estás invitando a tu casa? ¿A quién están escuchando tus hijos? ¿Quiénes son tus amistades? Dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Que por el contrario, se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que aprender a deleitarte en la palabra de Dios, de día y de noche. Ahí es una fuente de sabiduría y de vida para ti y posteriormente para tu familia. Y si tú no sabes cómo leer la Biblia o por qué leer la Biblia, pasa, crece, te vamos a enseñar. Dice: ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. ¿Has visto los árboles al lado del río? Son enormes.
Dice, llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. No se te va a caer el cabello. Dice, sus hojas no se marchitan. Y termina con esto. Y en todo lo que hace, prospera. Si te deleitas en la palabra de Dios, si aprendes a buscar su voluntad, todo lo que hagas va a prosperar, porque va a contar con la bendición y el favor del Padre sobre tu vida. Felicidades por el paso que estás dando. Ahora deleítate en el Señor. Fíjate con quién te reúnes, quiénes son los que están cercanos a ti, y deleítate en su palabra. Entonces todo lo que hagas va a estar bajo la bendición de Dios. Amén. Te bendigo. Puedes regresar a tu lugar. Gracias por ese valor. Vamos a ponernos todos de pie. Si tu papá o tu esposo está en este grupo, recíbelo con un abrazo. Dale una palabra de ánimo y dile, hey, estoy orgullosa de ti. Estoy orgulloso de ti. Qué bendición que diste ese paso. Sabemos que viene una temporada buena para nuestra familia. Voy a estar orando contigo. Voy a estar orando por ti. Qué bendición. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, gracias por lo que estás haciendo, la restauración que estás desplegando en este lugar. Gracias por tu Espíritu vivo en nosotros. Gracias, Señor, que tu nombre sea exaltado, Padre. Gracias por tu obra. Gracias porque vives y reinas, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido hablada y tu Espíritu ha cambiado nuestros corazones, renovado nuestras mentes, trayendo libertad y restauración. Gracias, Señor, por esas familias, por esa nueva temporada para esas familias, Señor. Una temporada de bendición, una temporada de paz, una temporada de prosperidad, una temporada de reconciliación, una temporada como nunca antes la habían vivido, Señor. Gracias por tu misericordia sobre nuestras familias. Gracias, Señor, porque hoy en este hermoso día te ha placido llamar a los hombres a dar un paso adelante y tomar su lugar, Señor. Tomar su responsabilidad y traer bendición a nuestras casas. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor por lo que hizo hoy.